Problemas para calcular límites cuando x tiende a 0 de cualquier función trigonométrica, no más. En este video te voy a enseñar a resolver cualquier límite que tienda a 0 de una función trigonométrica que te ponga tu maestro, cualquiera. Vamos a resolver en tan solo breves minutos todos los límites que existan cuando x tiende a 0 de una función trigonométrica que te pueda presentar tu profesor. Con lo que vas a aprender ahora, en este mismo instante, podrás hacerlo. La manera más fácil de cómo resolverlo. Antes de pasar al contenido, debes de suscribirte instantáneamente para que así puedas seguir aprendiendo. Además, próximamente viene por ahí lo que son los límites cuando x tiende al infinito, o límites en el infinito, o límites tendiendo al infinito. Vamos a ponerlo final. Bien, vamos entonces a continuar con el curso de cálculo diferencial. Ya estamos a la altura de calcular un límite cuando x tiende a 0 de una función trigonométrica. Y ya en la introducción se dijo que para cualquier función trigonométrica, y por eso, como estamos generalizando, vamos a dejar claro que cuando ponga una función le voy a calcular límite. Estoy calculando límite cuando x tiende a 0. Entonces voy a generalizar para todo x que tienda a 0, y con eso vamos a evitar escribir esto, límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, de coseno de x. ¿Qué es lo que no vamos a evitar? Que eso ya, por ese acuerdo, lo voy a escribir así, coseno de x. Y ya vamos a ver que estoy calculando límite cuando x está tendiendo a 0, para todo x tendiendo a 0. Ok, eso es para ahorrar tiempo y acelerar. Para cualquier función trigonométrica. Ya hay concepto previo, es una altura creo que 17 video, por ahí, y que tenemos que conocer, como por ejemplo la famosa x sobre seno de x, que es igual a 1, o seno de x sobre x, que también es igual a 1, o la del coseno. Pero bien, ya hemos avanzado ahí, y lo que hay que ver es retroalimentarnos y no ver los videos anteriores. Iniciamos ya. Vamos a poder calcular cualquier función. Aquí ya hemos elegido una lista de ejercicios. Son al menos 13, y supongo que están en un orden de complejidad. Lo que hay que tener en cuenta y claro es que se resuelve el límite o se le busca la forma de hacerle un arreglo si ocurre esto. Se ocurre que nos queda, después de hacer la sustitución, a sobre b, y aquí y b es igual a 0, entonces ahí tenemos que hacerle un arreglo. Pero si por casualidad b es diferente de 0, entonces no importa que a sea igual a 0. Aquí no se puede trabajar, en este aquí sería inválido. Pero aquí a puede ser igual a 0 y funciona. ¿Estamos claros? Eso es para las fracciones. Por ejemplo, si tengo voy a decir qué cosa, no sé, 1 sobre seno de x. Ya no voy a escribir límite aquí delante porque ya dije que para cualquier x que aparezca en estos ejercicios que vamos a trabajar, x es tendiendo a 0. Entonces ya no hace falta que yo diga límite cuando x tiende a 0. Eso lo ponen ustedes. En este caso aquí es 1 sobre, evalúo seno de x, la función cuando x tiende a 0, eso es 0. Entonces aquí el límite no está definido cuando x tiende a 0. En ese punto no está definido. No está definido y no podemos trabajarlo. Pero si fuese en este caso, por ejemplo,
seno de x sobre 2, por ejemplo, ahí sí el límite existe. Seno de x es igual a 0 sobre 2. Nota que el denominador, que es donde se debe de prestar atención, es diferente de 0. Aquí el 0 cumple el papel de A y el 2 cumple el papel de B. B es diferente de 0 y A en este caso es igual a 0. No importa, el problema está en B. Bueno, con eso claro, ya iniciamos. Las funciones trigonométricas, al igual que la algebraica, se ejecutan sustituyendo de forma inmediata la x por 0. Y si tocamos la suerte que nos quede así, bueno, pues de la forma está que a sobre b con b diferente de 0, bueno, pues estamos bien. Pero si nos queda con b igual a 0, pues entonces ahí estamos mal. Vamos a realizar ya de inmediato. El ejercicio 1 es coseno de x sobre x más 1. Aquí coseno de x lo sustituimos directo, sería coseno de 0, el límite de coseno de 0 sobre 0 más 1. ¿Cuánto es el límite de cuando coseno tiende a 0? Ya sabes, 1. Y esto me queda 0 más 1, que es 1. 1 entre 1 es 1. Ese límite salió de una vez. Vamos a continuar para acá. Con el ejercicio que es x. Este sería el ejercicio 2. X por coseno de x. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Bueno, pues sustituyendo todo de forma inmediata, sustituimos 0 por coseno evaluado en 0 es igual a 0 ¿Es válido? Sí, vale 0, porque aquí el denominador es 1 y no importa. Si es diferente de 0, entonces el límite puede valer 0 o cualquier otro número. Ese límite vale 0. Ese sería el ejercicio aquí 2. Para allá, ejercicio 1 y el ejercicio 2. Continuamos con otro ejercicio que sería el 3. Viene coseno. Aquí, coseno cuadrado de x. ¿Se ve el cuadrado ahí? Sí. Bueno, vamos a sacar un poco de esa esquina ahí. Sí, ahí está. Coseno cuadrado de x está sobre algo. Sí, sobre 1 más seno de x. Sobre 1 más seno de x. ¿Qué hay que hacer? Aquí hay que recordar el vídeo 2, que es el 2, 3 o 4, sobre los casos de factorización. Vuelvo y recuerdo que aquí estamos evaluando el límite cuando x tiende a 0 de coseno del cuadrado de x sobre 1 más seno de x, porque ya eso lo establecimos aquí, que para todo x dado va a tender a 0 y se antepondría límite cuando x tiende a 0, pero para ahorrar tiempo y espacio. Continuamos. Aquí lo primero que hay que hacer es sustituir de forma directa. Bueno, sustituyendo de forma directa tendríamos coseno cuadrado sería ya sustituyo coseno cuadrado de 0 porque es x sobre 1 más seno de x, es decir, seno de 0 arriba vendría siendo 1 sobre 1 más 0. Uno de aquí tendría cuadrado, pero no cuadrado es lo mismo. Y ahí entonces obtendría 1 sobre 1. Y eso es igual a 0. Perdón, a 1. 1 sobre 1, la misma cantidad sale 1. Sustituyendo directo ya lo tendríamos. Pero todavía se puede, sustituir aquí. Se puede hacer un arreglito, darle una vuelta más. A coseno cuadrado de x lo puedo sustituir por el igual aquí.
Aquí equivale coseno cuadrado a 1 menos seno cuadrado de x sobre 1 más seno de x. Y esto va a ser igual. Ya aquí encontramos el valor, pero haciéndole una vuelta o una operación, la equivalencia de identidad pitagórica. Vamos a ver si esto coge. Ok. Bien. Aquí entonces, ¿qué es esto que tenemos aquí? Tenemos una diferencia de cuadrado, entonces esto es suma por diferencia. 1 más seno de x, vamos a traerlo al centro, seno de x, por 1 menos seno de x. Y todo ello sobre 1 más seno de x. Y si se quiere aquí lo multiplico por 1 porque no lo altera. Entonces aquí 1 más seno de x se va con 1 más seno de x y me queda 1 menos seno de x, me queda esto. 1 menos seno de x sobre 1. Si hago esa sustitución, me queda 1, seno de x evaluado en 0 es 0, menos 0 sobre 1. Y aquí me va a quedar entonces 1 menos 0 sobre 1 es igual a 1. Lo mismo que habíamos dicho ahí, ¿verdad? Por eso se puede hacer de forma directa. Entonces aquí iríamos con el ejercicio 4, ¿no? Ejercicio 4. Que viene siendo ejercicio 4, bien, de 3x, bien, coseno cuadrado de x sobre 1 más seno, no, ese fue el que hicimos acá, seno de x, ahora sí, vamos a perdonarme esto, el ejercicio 4, entonces ya lo voy a hacer aquí, para no ahorrar tanto, seno de x sobre 2x. Estos son típicos que siempre los ponen porque son fáciles, pero a veces queremos buscar una vuelta. Vamos a sustituir esto directo y es seno evaluado en 0, aquí seno de 0 sobre 2 por 0. Donde quiera que haya una x pongo 0. Ok, esto entonces es 0 sobre 0, una indeterminación. Aquí el papel de b es igual a 0, por lo que hay que hacer un arreglo, hay que buscar algo para que no quede en el denominador 0. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, aquí recordamos esta igualdad muy importante y eso es lo que vamos a conseguir aquí. Factorizamos aquí el 2 y lo escribimos como 1 medio por ahora seno de x sobre x. Mira, 2 por x, 2x, 1 por seno de x, no estamos alterando nada. Y esto entonces sí que va a ser igual a esta parte aquí, ¿a cuánto es igual? A 1, por esta propiedad. Entonces aquí me quedaría entonces 1 medio por 1, que me dio esta expresión, igual a 1 medio. Fácil, claro. Estamos preparándonos para calcular diversos límites o cualquier límite de una función trigonométrica cuando su x o su ángulo está tendiendo a 0. Bien, vamos a hacer esta otra. 5, ejercicio 5 vendría siendo aquí. Vamos a ángulo seno de 3 teta sobre 2 teta va a ser igual, para que vea que se puede cambiar de ángulo. Aquí necesito un 3 porque arriba tengo un 3, aquí hay un 2. ¿Cómo conseguimos que aquí exista un 3? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, si sustituyo 0 ahí en ese ángulo teta, me va a quedar 0 sobre 0, lo mismo que ocurrió aquí, y eso hay que evitarlo. Eso lo conseguimos metiendo un 3. Entonces esto es 3 sobre 3 por
seno de 3 teta, ¿verdad? Sobre 2 teta, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Necesito que ese 3 esté aquí. Intercambio el 2 por el 3, porque a la fin son números constantes y que se puede factorizar e intercambiar por esa multiplicación. Es una multiplicación de fracciones. Esos denominadores se intercambian si se desea para acomodar. Entonces aquí me queda 3 sobre 2. He extraído el 2 que está aquí, lo voy a poner debajo del 3 por seno de 3 menos 3 teta. Y aquí donde estaba el 2, aquí estaba el 2, voy a llevar el 3 teta. Y así consigo de que, bueno, esta propiedad me valga 1, la misma que hemos aplicado aquí, ¿verdad? Esta propiedad. Ya no voy a enseñar en caso de que ocurra otra, porque ya debemos de saberla. Entonces aquí me queda 3 sobre 2 por 1, que es esto que me lo da, igual a 3 sobre 2, 3 medios. La respuesta de este ejercicio. El 6 vendría siendo, bueno, seno de 3, de 5, cualquier ángulo, 5m sobre tangente de m. ¿Qué hay que hacer aquí? Bien, hay una fórmula que la voy a dar aquí arriba, importante, que dice que seno de k por x sobre tangente del ángulo k, el mismo ángulo, va a ser igual a k. Acá si k, claro, está perteneciendo a los reales. Vale. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Aquí tengo ese caso. Tengo aquí seno de 5m, seno de k por un ángulo x, que en este caso m, sobre tangente de un ángulo x, que es m en este caso. ¿Cómo se ejecuta ese límite? Si yo hago eso directo, tangente del ángulo m, que en este caso, y no puedo cambiar el ángulo porque ya generalicé que para x, en este caso m está cumpliendo el papel de x. Aquí m es igual a x, y aquí cuando cambié aquí para este caso el ángulo θ es igual a x. Entonces ya con eso claro, porque no vaya a hacer cosas que se confunda ahí. En ese caso estaba rompiendo casi la regla, pero en ese caso vamos a ejecutar seno. Se puede escribir esto como seno de 5m sobre aquí sobre tangente, pero tangente lo puedo cambiar por su igual, que es seno de m sobre coseno de m, y eso es tangente. Debajo necesito que aquí ocurra que caiga un 5, entonces esto lo consigo de la siguiente manera: 5 por seno de m aquí sobre seno de m sobre coseno de m. Ese 5, si he multiplicado aquí en la barra principal, divisora principal, que es esta y esta, lo multipliqué por 5, debo dividir por 5 para que se mantenga, y esto es 5m, ya lo olvidaba. Necesito dividirlo por 5m para aplicar esta propiedad. ¿Qué pasa si divido por m? También aquí debo de dividirla por m. Pero si yo tengo otra propiedad aquí ya que se puede utilizar, y yo tengo a sobre c sobre d, esto es igual a por d sobre c. Aprovechando esa propiedad, coloco, mira que d aquí sube al lado de a, d es coseno. Entonces m, que debo de ponerlo al lado de ese 5, esperar que cruce esa bulla,
ese escándalo, que debo de ponerlo al lado de 5, esa m, la coloco del lado de coseno, y al momento de hacer la operación de aquella propiedad, pues me sube aquí al lado de este 5, y ahí se me formaría una fracción en forma de 1 y no altera. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, vamos a como desarmar esa fracción, ponerla un poquito separada, multiplicándose entre sí, para ver o para apreciar las propiedades que se están dando dentro de ella. En este caso es 5 por seno de 5m sobre 5m, y esto multiplicado con seno de m sobre este m que está aquí, y eso multiplicado con 1 sobre coseno de m, y esta línea pues aquí va a ser igual a algo, ¿no? Aquí mira, esta propiedad, esto me da 1, ¿verdad? Sin seno de 5m sobre 5m, eso es 1, y aquí seno de m sobre m es también 1, y 1 sobre coseno de m está tendiendo a 0 porque m es igual a x, me da 1 también aquí. Entonces esto es 5 por 1, 5 sobre 1, 5 sobre, por 1, 5. Entonces esto es 5. Es lo que decía la propiedad. Seno de k por x sobre tangente de x igual a k. En este caso era seno de 5m sobre tangente de m medio 5, lo que vale el ángulo seno. Bien, ya nos estamos encontrando hasta con fórmula que son fijas. También se cumple para las fracciones, porque para los reales se pueden comprobarlo. Vamos a dejar inclusive la tareita de camino. Este sería un ejercicio 7, ¿no? Y usted luego consigue por ahí seno de 3/4 sobre de m, en este caso, o aquí usted inventa el ángulo sobre tangente, eso sí que tiene que ser del mismo ángulo. Vamos a dar otro ejercicio 8 de seno de 3 medios, ¿no? Para que sea impropia, de x sobre tangente de x, y un ejercicio 9 de seno de 5 medios de tangente de aquí, de teta, esto de teta. Sabe que tienen que tender a 0 esos ángulos. Y bueno, aquí voy a dar otro, voy a hacer esto, que también es la misma propiedad. Otro ejercicio 10 viene cotangente de x sobre cosecante de 7x, aquí es igual a eso. Bien, tarjeta en medio de la práctica. Continuamos con nosotros. Nosotros aquí estamos preparándonos para calcular cualquier función, cualquier límite cuando x tiende a 0 y una función trigonométrica aquí, para que practiquen aquí esta propiedad, pero en base de que ya saben que da directamente. Por ejemplo, aquí hay que trucarla, deben de hacer la operación para que alcanzar destreza. La fórmula a veces no permiten que el cerebro se desarrolle. Continuamos. También si se corta la grabación ya tienen la tarea, no hay excusa. Continuamos. Bien, ya vendríamos aquí con un ejercicio 11. Bien, esto es 6. Bien. Lo inverso, ¿no? Vendría siendo tangente de 5x sobre el seno de 2x. Se hace sustituyendo, ya saben, sustituyendo de manera directa es que se hacen esos cálculos de estos límites, igual que los algebraicos que hemos visto. Una evaluación, igual que una función o un polinomio, un valor numérico.
¿Cómo se hace? Tangente de 5 por 0 es 0, sobre seno de 2 por 0 es 0. Entonces aquí esto me da 0 sobre 0 si hago la evaluación. Hay problema, hay que resolverlo. ¿Cómo se hace? Ese límite da 0, pero aquí en este caso es 0 sobre 0. Por lo tanto, hay que buscarle un arreglo. Vamos a transformar esta. Siempre es importante que nosotros llevemos a tangente y a cotangente o a cualquier otra función a su forma básica que conocemos, a las funciones seno y coseno. Por eso vamos a transformar tangente de 5x como seno de 5x sobre coseno pues de 5x, ¿no? Y aquí seno está dividiendo todo esto, pasaría arriba a multiplicar, pasa arriba a multiplicar, es decir, seno de 2x, y ya ahí estamos en condición de ejecutarlo, porque aquí me va a dar 1, evalúo, entonces aquí sería 5 por 0 por 2 por 0 sobre 5, coseno de 5x, es decir, de 0 es 1, y aquí entonces tendría 0 sobre 1 es igual a 0. Hemos logrado quitar la indeterminación, en vez de tener 0 tenemos 1. Seguimos. Entonces, tendría el ejercicio 12. Ejercicio 12. Bueno, vamos a... Entonces, sí. Ok. Que es cotangente. Este pesadito, ¿no? Cotangente de pi por x por seno de x sobre 2 veces secante de x. Bien, ¿cómo se ejecuta este ejercicio? Vamos a pensarlo juntos. Ok, vamos a ver. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de cotangente de pi por x por seno de x sobre 2x sobre 2 por secante de x. Siempre acuérdense de lo que hemos acordado aquí al inicio. Bien, ¿cómo ejecutamos este? Vamos a transformar esto. Siempre lo que he dicho aquí, debemos de llevar a la forma base a lo que conocemos, las identidades o las funciones trigonométricas conocidas seno y coseno. Es el primer ataque que hay que lanzarle, pero se hace sustituyendo. Pero si se sustituye aquí, aunque este ya lo podemos subir arriba como coseno, y esto quedaría en 2, y nos daría 0, pero sí que se puede hacer para ahorrar tiempo, se puede trucar. Bien, lo voy a hacer evaluando directamente al final. Bien, cotangente sería coseno de aquí pi por x sobre seno de pi por x, ¿no? Por seno aquí de por seno de x, y todo ello aquí, esto aquí sería o sea, esto está multiplicando a partir de 1, todo ello sí que está dividido por 2 por secante, que viene siendo coseno, yo seno de x, pero dejémoslo así
para no liarlo, secante de x, y esto vendría siendo igual a. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sacar ese secante de ahí. Ese secante no conviene. Bien, entonces tengo coseno de pi por x sobre seno de pi por x multiplicado por seno allá, sí, seno de x. Pero antes, sí, vamos a multiplicarlo de una vez. Multiplicado aquí por seno de x. Vamos a dar, no. Continuamos aquí. Voy a reescribir. Ok, eso es lo que tenía escrito aquí. Ahora voy a subir ese secante como coseno de x, que sube a afectar aquí arriba. Damos la vuelta a coseno de x, el equivalente de secante, y recordamos que aquí debajo, debajito de todo, tenemos un do, que es este que está aquí. Bien, que continúa. Veamos si podemos cancelar de alguna manera algo por ahí que se pueda factorizar, cambiar, no sé. Y es el caso. Bien, nos detenemos un poquito más, vamos a pensarlo. Ok, vamos a distribuir, a separar todas esas expresiones. Es decir, que yo tengo aquí coseno de pi por x por seno de x por coseno de x, aquí. Y debajo, aquí, debajo tengo, y lo voy a anotar aquí, tengo a seno de pi, el seno de pi por x. Bien, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso lo que tenemos que buscar, aquí tengo que conseguir 2pi, o sea, pi por x, aquí, para hacer la identidad que se conoce. Pero al multiplicar por x aquí, también debo de dividirlo. Debo dividirlo por pi por x. Y ese pi por x lo voy a meter aquí, un x. Y aquí me queda pi, pero me queda x con x, que se me hace 1. Me falta dividir por pi. ¿Dónde divido por pi? Bueno, pues donde quiera. Voy a dividir aquí por pi. Y todo esto está siendo dividido por este 2. Que ese 2 pasa arriba del todo, porque divide a seno de pi por x. Como pasa arriba de todo, pues lo meto aquí al lado de ese coseno. Todo esto que he hecho aquí es esto que tengo aquí, lo que me han dado aquí al principio. ¿A qué es igual todo esto? Bueno, ¿se puede poner ahí? Sí, creo que sí. Mira, coseno de pi por x, pi con x se me hace 0 y es coseno de 0, que es igual a 1. Entonces, todo esto es igual a 1 partido de pi. Esta identidad ya la conoce, que es igual a 1. Y esto es 2 por coseno de x, que es igual a ¿cuánto? Bueno, ya lo sabe. A 1. Perdón, aquí sí, 1, pero al multiplicarlo por 2, esto me da 2. Y esto me queda 1. Entonces esto es 1 medio de pi por 1, perdón, 1 partido de pi por 1 es 1 partido de pi, por 2 es 2 partido de pi, por 1, 2 partido de pi. Entonces esto es 2 partido de pi. Esa es la respuesta a ese ejercicio. Bien,
Continuamos el ejercicio 12. Vamos a hacer otro más. Lo más, estaría bien. Elegimos este. Bien, bien, ya para irnos. Vamos a hacer por lo menos 2 más. ¿Qué número era? Bueno, este es el número 12, no, 13, 14. 13. 13 va a ser seno de 3x más 4x sobre bueno, pues que x por secante, ¿no? Secante de x. ¿Cómo ejecutamos este ejercicio? Bien, ese ejercicio lo vamos a realizar de la siguiente forma, de la siguiente manera. X por secante de x se puede distribuir entre esto, pues, ¿qué diría? Entre estos dos numeradores. Lo primero que se ocurre, pero se hace la sustitución directa. Si sustituimos directamente, pues naturalmente esto va a dar 1 por 0, 0. Y ahí tendríamos b igual a 0, que es lo que tenemos que evitar. Vamos entonces a separar esto y a atacarlo aquí, a dividirlo entre ellos mismos. Esto se consigue como seno de 3x sobre x por secante de x más 4x sobre x por secante de x. Y aquí, ¿qué tenemos? Secante de x lo podemos descomponer de esta manera. Podemos descomponer como aquí, como seno de 3x sobre x, y este secante lo puedo de x lo puedo subir arriba como coseno de x. Entonces aquí sería por coseno de x partido de 1, aquí más x, mira, x con este x se pueden eliminar y me queda 4, y este secante de x le voy a hacer lo mismo que le hice a este, subirlo arriba, 4 por coseno de x. Y entonces puedo ejecutar esa acción como aquí tengo un 3, aquí tengo 3x. Para aplicar una propiedad debo de dividirlo por 3 y multiplicarlo por 3 a la vez, es decir, por 3 aquí y dividido por 3. 3 entre 3 a 1, por esta expresión no se altera. Entonces aquí me queda 3 por esta expresión que vale 1, es 3 por 1. Y coseno de x, cuando x tiende a 0, es 1, entre 1 a 1. Más 4 por coseno de x, cuando x tiende a 0, es 4 por 1. Ahora, me queda 3 por 1 por 1, 3. Más 4 que está aquí, es igual a 7. La respuesta de ese límite es 7. Otro límite es seno cuadrado de x sobre x al cuadrado. Bueno, si evaluamos ese límite cuando x tiende a 0, aquí me quedaría 0 al cuadrado y eso es 0. Indeterminación. Recordamos que aquí límite cuando x tiende a 0 de esa función, que no lo escribimos porque ya aquí lo hemos puesto por acordado, que todo límite que íbamos a ejecutar aquí, sus ángulos iban a tender a 0, para ahorrar tiempo y espacio. Bien, pero la notación es así. ¿Cómo hacemos este límite? Bueno, este límite se puede sacar raíz al cuadrado aplicando el álgebra. Seno cuadrado de x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Qué me queda aquí? Me queda raíz cuadrada de seno cuadrado de x es seno de x sobre raíz cuadrada de x cuadrada x. Y esta función, esta expresión así es conocida, una igualdad.
igual a 1. Bien, ya de para allá pueden calcular cualquier límite, supongo, donde hemos dado esta fórmula. Recordar no cuesta.